Continuando con la agenda de esta jornada, vamos a dar paso ahora a nuestro panel número 6, titulado Compliance con propósito, ética y liderazgo. En este espacio vamos a reflexionar sobre una idea central para el presente y el futuro de nuestra profesión, el verdadero impacto del compliance cuando se integra al liderazgo organizacional. Durante mucho tiempo, el compliance ha sido percibido principalmente como un sistema de control asociado al cumplimiento normativo y a la gestión de riesgos. Sin embargo, hoy sabemos que su alcance es mucho más amplio. Cuando el compliance se conecta con el liderazgo y con los valores de una organización, deja de ser únicamente un mecanismo de prevención y se convierte en una herramienta estratégica capaz de fortalecer la ética organizacional, la confianza y la sostenibilidad en el largo plazo. Este panel nos invita justamente a reflexionar sobre ese cambio de mirada, cómo el compliance puede trascender lo normativo y convertirse en una decisión de liderazgo que impacta directamente en la cultura de las organizaciones. Para profundizar en este enfoque, vamos a contar con la participación de profesionales que desde sus experiencias y trayectorias van a aportar miradas muy valiosas sobre el vínculo entre la ética, el liderazgo y el compliance. A continuación, les voy a presentar a nuestras panelistas. Ingrid Gamboa, presidenta del capítulo País de Guatemala, máster en Dirección de Empresas, con formación ejecutiva en Sostenibilidad, Innovación y Liderazgo, cofundadora y CEO de Cumpli y Éticos Global, organizaciones que están especializadas en soluciones tecnológicas y estratégicas para la gestión de riesgos, cumplimiento normativo y cultura ética empresarial, atendiendo 18 países desde sus sedes en Guatemala, Ciudad de México y Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la creación y dirección de empresas de impacto, destacándose por integrar la sostenibilidad, el liderazgo femenino y la innovación como pilares para transformar organizaciones en América Latina y el mundo. Gabriela Escobar, presidenta del capítulo País de El Salvador. Gabriela es apasionada por la auditoría, la gestión de riesgos y la estrategia financiera. Cuenta con más de 15 años de experiencia en auditoría interna, finanzas corporativas, procesos y riesgos. Ha liderado equipos en retail, farmacéutica y BPO, asegurando no solo el cumplimiento, sino crecimiento. Tiene una maestría en dirección y gestión de proyectos y está cursando otra maestría en Business Psychology. Igualmente cuenta con certificaciones en control interno COSO y la certificación internacional en Compliance Officer del ILC. Cree en el liderazgo con propósito, en la empatía como motor y en los equipos como el mayor activo. Rosilene Giacomín, presidenta del capítulo País de Brasil. Ella es profesora, escritora e investigadora con una trayectoria consolidada en la producción intelectual jurídica, abogada con notorio saber en compliance, derecho empresarial y planificación sucesoria. Cuenta con diversas obras publicadas, artículos de referencia y participación en compendios especializados. Actúa como evaluadora de cursos jurídicos del INEP-MEC y del Consejo Estadual de Educación de Minas, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad académica en Brasil. Es magíster en Derecho Empresarial por la Facultad Milton Campos. Ejerce la presidencia del Instituto IBC y de la FIA, Federación Iberoamericana de Abogados. Integra consejos e instituciones de relevancia nacional e internacional, siendo consejera del Comité Evaluativo de la revista Síntese en Derecho Empresarial, miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y del Estado. Forma parte, además, del Colegio de Profesores de la Academia Brasileña de Derecho Constitucional, del Consejo Empresarial de Educación de EICI Minas y del Consejo Editorial de la Revista Científica del Instituto Iberoamericano de Compliance. Y María de Jesús Droguet, presidenta del capítulo País de Chile. Abogada, actualmente se desempeña como directora general de Contraloría, Compliance Officer y directora independiente. Acompaña y asesora a directorios y directores en el ejercicio responsable de su función, apoyándolos en la toma de decisiones sostenibles, alineadas con el propósito y con altos estándares de integridad. Implementadora de sistemas de gestión de compliance ISO 37301. Hoy integra la neurociencia aplicada al liderazgo para comprender cómo las personas deciden, por qué a veces fallan y cómo se construyen las culturas organizacionales. Desde ese punto, su misión se orienta a transformar la cultura de cumplimiento y ética a través del cambio, la innovación y la tecnología. María tiene un posgrado en Management y Accountability, cofundadora de Compliance First e instructora de meditación, y desarrolla programas de liderazgo orientados a potenciar lo mejor de las personas y los equipos.
Cree profundamente que la ética no se impone, se diseña, se entrena y se vive, y que toda organización sana comienza por el estado interno de quienes la lideran. A continuación, les cedo la palabra y vamos a escuchar a estas grandes profesionales. Muchísimas gracias, Belén. Encantadas de estar participando y sobre todo con un gran reto. Y creo que lo hablábamos todas las chicas de este panel número 6 porque estamos cerrando una jornada que ha sido demasiado motivadora y con mucha formación para todos. Así que para todos los que nos están acompañando, que se han mantenido fieles, queremos compartirles dos grandes preguntas para también conocerlos y alinear este tema tan importante que es el compliance con propósito, ética y liderazgo. Se muteó. Ahí, no sé qué pasó. Ahí me escucharon. Sí, te escuchamos. Sí, ahí sí. Les decía que les compartimos dos preguntas que vamos a tratar de desarrollar durante esta charla, en la que estaremos nosotros compartiendo un poco de nuestra experiencia y nuestra visión. Y las dos preguntas para conocerlas contra el público y que sea un poco más dinámico van a ser: si tu forma de liderar el compliance fuera una brújula, ¿qué palabra marcaría siempre el norte? Así que esperamos que nos lo compartan en el chat. ¿Y qué verdad has aprendido en tu experiencia profesional sobre ética que hoy guía tu liderazgo? ¿Y por qué les compartimos estas dos preguntas? Porque en este panel hoy queremos tener una conversación que vaya más allá de la norma y del control, para mirar el compliance desde un lugar mucho más profundo, como una expresión del liderazgo, de la coherencia y del tipo de cultura que una organización hoy debe decidir construir. Y para empezar, de una manera distinta, por eso formulamos esas preguntas. Al final, lo que hemos concluido previo a prepararnos para este panel es que durante todos estos años y mucho más en los últimos, en esta recta final, hemos visto que el compliance se ha entendido siempre como una función de control. Lo hemos escuchado en varios de los paneles anteriores e intervenciones, que todo va asociado mucho a las normas, a los procesos, a la prevención, pero hoy lo que sí sabemos es que su verdadero alcance es muchísimo más profundo. El compliance revela cómo se lidera en una organización, qué se tolera, qué se protege, qué se está dispuesto a sostener e incluso y sobre todo en los momentos mucho más complejos que afrontan las organizaciones. Así que vamos a dialogar entre las cuatro desde una mirada del compliance mucho más esencial, con una expresión del liderazgo ético como una herramienta para construir cultura, confianza y sostenibilidad. Así que ¿qué les parece si comenzamos hablando en una primera línea de preguntas enfocadas del cumplimiento al propósito? Porque al final, como decía hace un momento, las organizaciones no fracasan por no tener reglas, que ya lo hemos visto en varios casos, sino que fallan por falta de liderazgo ético. Y el compliance con propósito, sabemos también que no solo previene riesgos, sino que orienta esas decisiones, fortalece la reputación y da coherencia a la cultura. Así que para irnos de corrido, chicas, voy a dar un orden para irnos dando la palabra. Si les parece, vamos por Gabriela, Rose y luego María Jesús. Y aquí vamos a ir alternando un poco las preguntas. Igual el público, por favor, siéntase en la libertad de irnos colocando las preguntas que ustedes vayan viendo oportunas para que las vayamos contestando. Y esta pregunta con la que quiero abrir el panel va orientado, Gabriela, a que desde tu experiencia, ¿cómo has visto que hace una organización que pase de cumplir por obligación a cumplir por convicción? Que yo creo que eso es ahorita súper importante en el reto que tienen los oficiales de cumplimiento y las personas en esta área. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Espero que todos estén disfrutando. Realmente ha sido 2 jornadas hermosas. Y abordando la pregunta, básicamente desde mi experiencia, creo que el cambio ocurre cuando el compliance deja de percibirse como un requisito externo y pasa a ser entendido como una convicción interna de la organización. Obviamente, eso no es hoy lo decido y mañana ya está, ¿verdad? Porque muchas empresas definitivamente comienzan el camino del compliance motivadas por regulaciones, me llevo una auditoría, está este ambiente de riesgos reputacionales y es válido, ¿verdad? Es válido porque normalmente el cumplimiento inicia probablemente como una respuesta a un entorno regulatorio que cada vez se está volviendo más exigente, ¿verdad? Y veíamos varios estudios de temas de riesgos y el cambio regulatorio pues se sigue manteniendo en los top 5. Entonces, el punto es que quedarse en ese nivel tiene un límite.
Las personas cumplen porque tienen que hacerlo y no porque realmente crean en ello. Entonces, el verdadero cambio ocurre cuando el liderazgo logra conectar con el compliance con un enfoque de propósito y sostenibilidad del negocio. ¿Cuándo sucede eso? Pues básicamente cuando las personas entienden que la ética no es un obstáculo para los resultados, sino que sí existe una sinergia entre ellos. Hay una conexión, una condición para que esos resultados sean sostenibles en el tiempo, que el cumplimiento deja de percibirse como una carga administrativa y se convierte como parte para operar. Yo creo que en ese mismo punto, pues ocurren otras cosas bien importantes, ¿verdad? El compliance deja de ser solo una responsabilidad del área de cumplimiento, sino que todos como organización somos responsables, lo respiramos, lo vivimos y lo hacemos ya sin pensar en, uy, es que tengo un área de compliance, es que debo de cumplir con eso, sino que se vuelve bien natural. Entonces, con este cambio, hay tres básicos, ¿verdad? Porque van a decir, ay, eso no tiene ciencia, pero sí lleva mucha connotación, lleva mucha cultura y se lograr tres cosas. Uno, a través de tres cosas, perdón. Primero, se lidera con el ejemplo. Los líderes que toman decisiones coherentes con respecto a los valores eh, hacen cambios, ¿verdad? Y principalmente cuando esas decisiones coherentes implican renunciar inclusive a oportunidades de negocio, ¿verdad? Decir, no, yo con este cliente no puedo. Segundo, cuando se conversa abiertamente sobre ética, no solo a través de las capacitaciones formales, ¿verdad? No es que yo ya me capacité 8 horas en ética este año, ahí te veo en 2027, no, sino que realmente a través de conversaciones reales sobre esos dilemas éticos y esas decisiones difíciles que hay que tomar. Y finalmente, cuando se reconoce que el comportamiento correcto, ¿verdad? Sino que no solo tenemos una manera de sancionar lo incorrecto, sino que también se aplaude todo aquello que se actúa con integridad. Entonces, cuando todo eso sucede y se alinea, ¿verdad? El mensaje que la organización le da a sus stakeholders, no solo a sus colaboradores, es que la ética no es un discurso, sino que verdaderamente es la manera en que la empresa gestiona el negocio. O sea, ahí es donde pasamos de que esto es un tema de obligación y se convierte activamente en algo que yo vivo por convicción. Me encanta, Gabriela, porque al final conecta con esto que hemos venido hablando de identificar ese propósito, porque hace que cambie todo el sentido dentro de la organización. Recapitulando lo que hablas del ejemplo, de hablar abiertamente, son elementos súper esenciales. Y de ahí lo amarro un poco también con la experiencia que ha habido Rose en Brasil. Y ahí te quiero preguntar, Rose, ¿cuál es la diferencia que tú has visto entre una empresa que tiene un programa de compliance y una empresa, ¿cierto?, que realmente forma parte del compliance de su identidad? Porque va amarrado mucho a lo que Sí. hablaba Gabriela, ¿no? De encontrar esse propósito, de alinearlo realmente a la organización. Sim. Boa tarde a todos. Ingrid, é uma alegria caminhar ao lado da Gabriela e da Maria de Jesus. Nós vamos dar início a esse belo debate e eu tenho a felicidade, ao final, de contar com todos os atributos da Ingrid, que ela vai traduzir para vocês. Eu entendo bem o espanhol, mas ainda estou praticando para falar. Sou um pouco tímida para falar, mas eu entendo bem. Sim. Quando nós buscamos toda a estrutura de compliance, e eu representando como presidenta aqui no nosso país, no Brasil, eu vejo como um DNA, como se fizesse parte da minha essência. Não é a minha formação de currículo ou mesmo de titulação que nós buscamos. Então, o compliance, ele faz parte do meu DNA, é de uma coerência, sabe? Como se fizesse parte ali da minha essência. Porque quando nós pensamos em coerência, tudo que nós praticamos ali no dia a dia, no exercício da profissão, nós entregamos para as organizações, para as empresas, essa relação de confiança.
que acredita em toda a minha atuação jurídica. Então, toda essa responsabilidade ela é convertida dessa forma. Também eu considero como uma verdade, uma estrutura muito profunda, quando nós falamos de ética, ela vem se manifestando não só nos discursos, né? Não só nas palestras, ou não somente naquele momento que nós temos visibilidade, mas ela vem dentro das decisões que são consideradas decisões silenciosas, naquelas decisões onde ninguém está olhando, não é? Mas nós precisamos tomar o cuidado de agir com transparência, com ética, disciplina e muito mais do que isso, com integridade. Então, é aquele momento que não tem aplausos, né? E as corporações, as empresas, elas precisam preocupar com a sua imagem, com a imagem dos seus colaboradores e daqueles que dependem dela. Então, acompanhando empresas familiares, que eu venho nas últimas 2 décadas da minha carreira, são mais de 20 anos, todo esse legado, passagem de bastão, mesmo as crises que são causadas, crises sucessórias, essas disputas, elas acabam sendo muito sensíveis. Então, tem uma teoria que eu sou repercussora aqui no nosso país, que é o compliance emocional. Então, eu descobri dentro dessa estrutura, não somente da teoria, mas da ética, que é o nosso caráter, é o nosso legado e aquilo que nós precisamos deixar, né? Então, a liderança, quando nós falamos de compliance, é um lugar também muito humanizado, muito sensível, muito emocional e, ao mesmo tempo, também extremamente estratégico. Porque se essa experiência que nós passamos com a nossa atuação na organização, ela acaba fracassando por falta de normas da legislação, normas na área jurídica, né? Acaba tendo ali a ausência de sustentar toda essa liderança em relação ao próprio exercício do legado e da profissão ali como um viés de verdade, né? Então, para mim, compliance é propósito, né? E é indissociável, não tem como desligar da minha essência, e é uma capacidade ainda de transformar a nossa integridade, a integridade que nós implementamos dentro de uma cultura e acaba refletindo também em relação ao legado, Ingrid. Gracias, Rose. Voy a traducir de una forma muy breve un poco toda la esencia de lo que nos compartes, que me parece buenísimo. Y lo que nos decía Rose básicamente es que la diferencia que ella ve entre los programas de compliance de una empresa que los hacen solo por hacerlos y otras que están realmente alineados al tema de formar parte de su identidad, es básicamente está basado en la coherencia. Nos mencionaba que básicamente un programa puede comprarse, implementarse, auditarse, pero al final una identidad de una empresa solo puede construirse. Así que cuando ella ha acompañado organizaciones, especialmente familiares, porque nos hacía énfasis en las empresas familiares, que han vivido tensiones emocionales, ella siempre observa el patrón. Si la cultura es real o pues que no está solamente en los documentos, sino en los comportamientos invisibles de los que hacen parte de esa organización. Y una empresa tiene un programa, ella considera cuando hay un compliance que está en la estructura, que se cumple porque hay que cumplir, se piensan los riesgos, pero no en sentido. Y un compliance que hace parte ya de la identidad de una organización, pues está integrado al propósito del que veníamos hablando. Las personas sienten que es hacer lo correcto, es parte de lo que ellos son, y la estética deja de ser realmente un discurso y se convierte en un criterio de decisión pues, del día a día. Y en resumen, ya ha aprendido que una organización solo evoluciona cuando el liderazgo entiende que el compliance no es un departamento en sí, sino es una declaración real de quiénes queremos ser. La norma, aseguraba Rose, orienta, pero la conciencia transforma. Y esa transformación, resaltaba, no es un checklist, lo que marca la diferencia, no es un checklist, es lo que marca la diferencia realmente entre sobrevivir y dejar un legado. Así que me parece súper profundo, vamos a tener que practicar más el portugués, Rose, pero este mensaje que nos dejas definitivamente va construyendo sobre lo que nos ha dicho Gabriela, y sobre eso quiero abrir la pregunta hacia María Jesús, porque realmente cuando ya tenemos esa conciencia, como tú nos dejas este mensaje en donde es algo que hace parte del ADN, como nuestro Congreso,
María Jesús, ¿dónde comienza realmente el compliance? ¿Cierto? Si hablábamos ahorita de estas diferencias en la norma o en la conciencia del líder, porque al final también es un dilema y ese es un debate que escuchamos mucho en los pasillos y en el qué hacer del oficial de cumplimiento. Muchas gracias, Ingrid. Hola a todos y todas. Muy contenta, agradecida de Dios por esta oportunidad de poder compartir este panel con ustedes, mis compañeras que son todas extraordinarias, y por supuesto también aprovechar de agradecer a Katy, que es nuestra líder. Yo creo que ella vio mucho potencial en nosotras, mucho antes de lo que nosotras mismas vimos. Y yo creo que eso es la representación del liderazgo ético, ¿no? Y es justamente el tono principal de esta ponencia o de este conversatorio. Principalmente yo tengo como una visión especial. Yo creo que parte en la conciencia del líder, ¿ya? Principalmente porque finalmente el compliance, si uno lo lleva al sector normativo, son normas, son estructuras, pero finalmente la decisión la toman las personas, ¿no? Entonces las personas tenemos ese poder, ¿cierto? Final de poder decidir y en el fondo delimitar ciertos aspectos que permiten a nuestras organizaciones desarrollarse y obviamente sacar nuestro máximo potencial. Y una de las cosas relevantes e interesantes de esto de que el liderazgo, y pueda partir un poco en la conciencia de este líder, es que algo que he discutido quizás con algunos filósofos, algunos más científicos, y hoy la neurociencia lo confirma un poquito más, es que yo creo que las personas podemos cambiar. ¿Ya? Y eso es una tesis que a mí me agrada mucho porque es muy positiva dentro del ámbito de lo que es crear y este desafío de lo que es transformar la cultura. Yo creo que hoy la ética no es algo que se impone, sino que es algo que uno puede modelar, ¿no? Y eso a mí me parece que es súper relevante para poder generar la transformación cultural. Sin duda, yo soy una convencida de que los sistemas ayudan muchísimo porque te dan estructura, te muestran un poco este camino, te señalan un poco los límites, pero sin duda esta estructura, si no tiene un trabajo interno del líder, es estructura muerta finalmente, porque hay que comprenderla y esa norma también hay que interpretarla. Y la interpretación está en las personas. Y ahí yo creo que el desafío principal que tenemos hoy en el liderazgo ético es profundizar, y sobre todo en las organizaciones, más allá de hablar de compliance o de los sistemas o más controles o normas ISO, en el autoconocimiento de las personas. Yo creo que tenemos que tener capacidad de poder ayudar y guiar a nuestros líderes, a nuestros pares, en el trabajo del autoconocimiento, porque sin duda es un camino maravilloso y en la medida que uno se autoconoce, también puede conectar con ese propósito interno, con ese propósito personal. Y ese propósito personal, que muchas veces uno dice, ¿a qué venimos, no? A esta vida maravillosa, y puede ser a servir. Y esa vocación de servicio hace que uno pueda darse cuenta que finalmente, cuando uno hace lo correcto, no es solo porque me están obligando a hacer lo correcto, sino que hacer lo correcto saca lo mejor que yo llevo dentro y eso saca también lo mejor de todos los que me rodean. Entonces, finalmente, eso es lo que genera la transformación de la cultura. Y yo creo que la invitación es a que a través de este autoconocimiento esto nos permita profundizar el desarrollo de nuestro criterio. Y el criterio como una combinación de elementos, el criterio es esa reflexión, ¿no? Que se produce cuando yo analizo mis valores, la norma, el contexto y las consecuencias. Y en esa autoobservación es como líderes preguntarnos antes de cualquier decisión, ¿esto es lo correcto, digamos? Si los demás se enteran de esto, ¿cómo esto se vería? O sea, son preguntas que son bastante sencillas, pero que pueden ir guiando nuestro comportamiento. Realmente me encanta lo atinado de tu respuesta, María Jesús, porque tan importante, y lo veíamos en la charla que recién teníamos, toda la parte de autoconocimientos, de todos estos planteamientos que tenemos que hacer como individuos, ¿no? No solamente por por nuestro rol. Al final, el líder ético enfrenta muchísimos desafíos y ahí quiero que ahondemos, porque hablar de liderazgo ético es fácil cuando las decisiones son cómodas. Yo creo que todos aquí los asistentes pueden asentir a eso, pero el verdadero desafío está realmente cuando aparece las tensiones, la incomodidad, la resistencia interna, inclusive cuando estamos haciendo todo nuestro quehacer. Y ahí es donde el compliance deja de ser un discurso y se convierte en el carácter que tiene que asumir cada uno de estos líderes. Y quisiera entonces ahondarlo un poco contigo, Gabriela, porque cuando hablamos y decimos que los líderes a veces son, en el área de compliance, son los impopulares, ¿cierto? Muchas veces es como el sentir dentro de la organización.
¿Cuáles serían esas señales que demuestran que un líder realmente está comprometido con la ética? Como para que hagamos ese examen reflexivo que nos proponía ahora, ay Dios, se me fue te robé ahorita el nombre, María, de autoconocimiento. ¿Cuáles son esas señales que muestren que este líder realmente está comprometido con la ética y especialmente cuando se tiene que enfrentar a la presión por resultados? Porque eso es algo que lo vemos muy en el día a día. Mira, nos miran feo como patito feo, justamente. La verdad es que, como bien lo decía Rose hace un momento, el compliance no se mide en un checklist. Entonces, el liderazgo tampoco se mide en discursos. Se mide en las decisiones que se toman y, como bien lo dices, cuando hay presión, ¿verdad? Porque esas son las buenas, esas son las que se sienten rico cuando uno le atina a la decisión, porque es no por mi bienestar individual, sino que por el bien común. Sin embargo, claro, como líderes nos toca tomar decisiones difíciles y yo les comento algo bien particular. Nosotros estamos en la época, primer trimestre, creo que todos, ¿verdad? Que recibimos KPIs, es la época compleja. Metas exigentes, competencia fuerte, la presión por los resultados, situaciones donde a diario vivimos temas donde hay mucho en juego. Y creo que es precisamente en esos momentos acalorados, pongámoslo así, donde se revela el verdadero compromiso con la ética. Entonces, yo creo que hay un par de señales bien claras, probablemente, así como lo acaba de decir María Jesús, obvias, pero claro, en esos momentos de calor, pues no son tan obvias, ¿verdad? Y tan sencillas. Y yo creería que la primera es la coherencia. Un líder ético mantiene la misma línea de conducta independientemente del contexto, independientemente sea una decisión tan fácil como qué voy a almorzar o tengo que tomar una decisión sobre mi mejor vendedor que ha actuado de manera incorrecta. Él me hace los resultados, pero no ha actuado bien. Entonces, no adapta los valores dependiendo de de la conveniencia del momento, ¿verdad? Porque tal vez lo más conveniente a nivel de resultados es mi mejor vendedor, pero yo tengo que ser coherente con los valores de la compañía. La segunda, creo que es la transparencia en la toma de decisiones. Aquellos líderes que son realmente, que viven en la ética, porque esto se vive, se respira, explican y son capaces de explicar abiertamente, aún en un foro complejo, por qué toman determinadas decisiones y cómo éstas están alineadas a los principios de la organización e inclusive a mis principios personales, ¿verdad? Y creería yo que la otra es esa consistencia en la aplicación de las reglas. Porque sí, las normas nos pueden dar un montón de cosas. Yo puedo ser la compañía con las políticas, las normas más robustas del mundo. Cientos de procedimientos listos con múltiples actividades que me dicen el deber ser. Pero cuando el comportamiento indebido se tolera porque alguien genera resultados, yéndome a mi ejemplo original, o porque tiene una posición importante, uy, no, es que es el gerente de área, es el director, es el VP regional, el mensaje que recibe la organización definitivamente es devastador para la cultura ética. Entonces, nosotros en el código de la compañía hacemos 3 preguntas básicas realmente. ¿Es legal? ¿Es correcto? ¿Y cómo me sentiría? Pero realmente sí, o sea, buscan alinear mis valores personales, mis valores de la compañía con los múltiples dilemas éticos que tenemos a diario. Entonces yo creo que las señales más poderosas es cuando un líder es capaz de tener una decisión que podría generar ingresos o beneficios tanto colectivos para la organización como personales, pero que compromete los valores de la organización. Entonces yo voy, mi top en la línea, ese es mi tone at the top, son mis valores como compañía por encima de un buen negocio que me puede hacer el año, ¿verdad? Entonces creo que este tipo de decisiones envía un mensaje muy fuerte a la organización donde sí es cierto, los resultados importan porque ninguna compañía está ahí para no generar resultados, pero no a cualquier costo. Creo que cuando los colaboradores ven este tipo de acción,
La ética, volvemos a la primera pregunta, deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un estándar real del comportamiento organizacional, independientemente del estrato en el que estoy posicionada en la organización. Me gusta mucho, Gabriela, que toca más el tema de los valores. Definitivamente eso es como un punto súper clave para enfrentar esos dilemas éticos que enfrentan los líderes dentro de su ejercicio profesional y tanto dentro como fuera de la oficina, porque algunos a veces anteponen el tema de como estoy en la oficina soy de un modo y cuando estoy fuera soy otro. Y eso es uno se queda así como que no hay esa congruencia que también de la que hablábamos, esa coherencia. Pero al final de cuentas creo que todos sabemos que siempre existe un tema, un entorno de ambigüedad, de conflicto, y ahí hay varios retos. Y creo que desde tu experiencia también, Rose, para ir hilando también con lo que nos acaba de compartir Gabriela, ¿cómo crees tú que puede el liderazgo evitar que el compliance se perciba como un freno? Porque lo comentabas ahorita, no, Gabriela, o sea, no tal vez no se percibe como, ay, qué buenísimo, sino ya vienen los de cumplimiento que no tienen esta idea cómo hacer negocios. Y realmente posicionar al compliance con ese criterio, con ese emblema, ¿cierto? De realmente que es una unidad y son profesionales que ayudan a tener criterios o mejores criterios en la toma de decisión. Creo que la perdimos un segundito a Rose, pero básicamente lo que va orientada esta pregunta es que en diferentes foros hemos encontrado que una de las más grandes, los más grandes desafíos que se tienen, ¿cierto? Es seguir adelante y no sentirse desgastados por ir contracorriente. Cuando al final tú tienes claros cuáles son los valores, como lo mencionaban, la alta dirección tiene claro, digamos, el deber ser de la organización, pues los dilemas no cesan. Y lo que se quiere es no generar como esa fricción con las otras unidades, sino colaborar. Algunos de ustedes colocaban en el chat, vi que decían, el compliance somos todos en la organización. Me encantó leer eso, porque al final de eso se trata, de que cada uno dentro de sus áreas realmente favorezca esa toma de decisión. Los líderes éticos no solamente son los líderes del área de cumplimiento, o sea, los líderes éticos son todos los que pertenecemos a la organización. No sé si se solucionó el tema técnico con Rose. Em, Sí, Me cuenta. Rose, ¿estás por ahí? Te habíamos perdido un sí, segundo. Sí, te sí. perdimos en tu cámara, no sé si todavía nos ves, pero te preguntaba, Rose, que, Estou. ajá, del liderazgo ético tratando de salirse de esa posición en donde se le señala como un freno y realmente estar en una posición en donde sea un elemento favorecedor para ser un criterio de decisión, de toma de decisiones. Sim. Antes de dar início aos debates da minha fala, eu não poderia deixar, Ingrid, de ressaltar um pouco, com o pincel fluorescente que nós falamos, um pouco da fala da Gabriela. Quando nós pensamos em compliance, nesse formato de coerência, né, que ela traz isso muito forte no debate dela, e precisa também de transparência nessa tomada de decisões, porque dentro de uma corporação, uma organização e uma empresa, os resultados realmente eles importam, né? Porque ali prevê lucro, mas não a qualquer custo. Então, para mim, a diferença entre ter um programa e ter uma identidade em se tratando de compliance reside também, além da coerência que a Gabriela trouxe para a gente, a consistência que ali faz parte dos atos, dos legados e de se tornar realmente resistente e não somente um programa e uma implementação que ele fica escrito praticamente no papel e ali da consultoria, de tudo que é repassado, é praticamente comprado, implementado e auditado. Mas será que existe essa consistência? Então, o programa de compliance, ele é vivo e ele se torna flutuante, não é? E sempre revisitado, acaba sendo muito mais uma identidade se ela puder ser construída. E quando eu trabalho nas organizações, que são essas empresas, especialmente nas empresas familiares, que acabam vivenciando ali discussões temáticas, e às vezes o núcleo da empresa familiar, ele acaba ficando muito inflamado, porque vem relações entre pais e filhos, marido e mulher, então as tensões emocionais, elas são muito grandes entre irmãos, mas eu sempre observo esse mesmo padrão, que a cultura real, ela não está nesses documentos,
né? Mas sim nesses comportamentos que acabam sendo invisíveis. Então, ao implementar um programa de compliance, um programa de ética dentro de uma corporação, dentro de uma organização, eu considero importante também personalizar esses atos, para que esse DNA, essa cultura, ela fica latente. Então, uma empresa, ela tem um programa bem-sucedido, um programa de integridade, de compliance bem-sucedido, quando isso faz parte da sua estrutura, né? Faz parte de todos os seus canais de comunicação e de todas as lideranças, né? E ele é seguido como algo inquestionável, algo inegociável, que você tem que cumprir, né? Você tem que cumprir. Então, eu vejo que aí faz muita diferença. Os riscos, quando nós trabalhamos, olha, gestão de riscos e gestão de resultados, eles também precisam ser considerados, né? Mas não como um propósito, e não como uma forma tão densa, às vezes, de uma empresa de capital, principalmente as sociedades anônimas, aqui no nosso país nós temos várias, que elas preveem resultados para fins dos seus acionistas. Então, em contrapartida, o compliance, ele faz parte da identidade, eu considero assim, quando ele está integrado ao próprio negócio. Então, ele respira por si só. E as pessoas que sentem, elas acabam percebendo isso de uma forma muito intuitiva e acaba sendo a cultura. Então, a consistência, ela se torna inerente a esse legado, que é fazer a coisa certa e no momento devido, não é? Então, são ética que deixa de ser apenas algo legitimado ou nas conversas e se torna realmente um critério na tomada de decisões. Isso faz parte da diferença de qualquer corporação, de qualquer organização, de qualquer empresa. Então, uma organização, ela só evolui quando a liderança, ela se mostra através das suas atitudes como uma inspiração. E ela entende que esse programa de integridade, conformidade, que está de acordo com a legislação, ela acaba sendo não somente um departamento, mas é praticamente uma declaração, não é? Uma declaração universal dessa organização, de quem realmente eles pretendem ser e como eles pretendem seguir os próximos passos. Então, essas regras que guiam todo esse propósito, quando nós falamos de integridade, de compliance, de consistência, né, acaba sendo também uma consciência que transforma. E essa transformação, ela não é uma lista de verificação, porque o ser humano, ele ali acaba sendo uma caixa de surpresas, né? Então, as atitudes, por mais que prevê no programa de integridade, ali sai um pouco da nossa dimensão. Mas o que precisa ser feito dentro da ética e dentro da transparência na tomada de decisão desses líderes que respondem ali com o peso da caneta quando eles têm que realmente convalidar determinado ato, assinar determinado contrato, ou mesmo representar essa empresa, que faz diferença realmente, no meu entendimento, entre crescer ou não, nesse fracassar, é o legado, o que nós precisamos e da forma que nós podemos ali somar. Essa minha contribuição, Ingrid. Gracias, Rose. Voy a resumir lo que nos decía ahorita Rose en elementos como muy claves. El primero, que me parece súper importante, lo que nos decía y bailado a lo que respondió Gabriela, es que realmente en las situaciones ambiguas el compliance tiene, o el liderazgo ético tiene dos opciones: usar el compliance como una excusa para decir siempre no se puede hacer, o realmente usarlo como una brújula para decir cómo. Es decir, una opción de estar diciendo todo el tiempo no, lo que da la percepción es que todo lo paraliza, y por eso también a veces como ese estigma hacia el compliance. Y la segunda está orientada a verse como algo que moviliza. El compliance, entonces ella dice que deja de ser un freno cuando se convierte en un espacio de diálogo, un espacio que no da miedo, que se explica el por qué, no solo el no, se muestra como la ética protege el negocio y no solamente como una limitante. Y obviamente invita a que liderar con ética no es elegir lo cómodo, necesariamente, que es lo que hablábamos de esos espacios un poco difíciles, sino es elegir lo que sostiene la verdad institucional, cuando el equipo entiende que el compliance está para orientar decisiones en contextos grises y no para castigar. Entonces es en ese momento donde ella asevera pues que deja de ser un límite y se convierte en una ventaja estratégica. Y nos regala la frase de: el compliance no compite con la agilidad del negocio, sino que el compliance le da dirección.
Muchísimas gracias, Rose, por tu aporte. Y creo que esto deja mucho abierto para que tú, María Jesús, nos ayudes como a definir esas características que debe tener ese liderazgo capaz de tomar esas decisiones impopulares, pero que al final son correctas. Gracias, Ingrid. La verdad voy a partir de una premisa que quizás a lo mejor no es tan común, pero yo creo que lo primero es no juzgar. Yo creo que es muy interesante a veces, porque nos vamos harto al cumplimiento, a veces nuestro rol de compliance officer, los que lo hemos ejercido, es una mochila muy pesada, porque finalmente uno no puede hacer nada, ¿no? Porque tiene que ser el ejemplo y hoy también los líderes tienen una presión súper grande también. Entonces, yo creo que la primera característica a lo mejor puede sonar un poco distinta, pero es no juzgarnos, sino que tener esa capacidad también de evidenciar los errores y corregirlos. Yo creo que uno tiene que partir de una base que somos humanos y que finalmente los humanos tenemos emociones y que muchas veces las emociones nos van a llevar a tomar decisiones por ego, por ambiciones, por intereses personales o por propósito, ¿no? Y la idea es poder encontrar un equilibrio para que la toma de decisiones sea consistente y, como decía Gabriela, sea coherente. Pero esa coherencia también responde a un trabajo que comentaba anteriormente, tiene que ver un poco con el desarrollo personal, ¿no? Con trabajar la inteligencia emocional, porque muchas veces desde donde yo tomo la decisión es finalmente cómo o qué va a pasar con aquello que yo decido. Entonces, yo creo que lo primero es tratar de no ser tan duro y empezar también a reconocer que podemos fallar. Ese yo creo que es una característica que a veces nos cuesta, pero yo creo que es relevante tenerla. Lo segundo, yo creo que un líder tiene que trabajar mucho el coraje o la valentía, ¿cierto? Tener esta capacidad y no lo digo desde el punto de vista que puedo con todo, sino de reprogramarse. Y cuando hablo de reprogramarse, un poco ver en cada obstáculo oportunidades, ¿ya? ¿Y por qué lo planteo así? Porque a los que somos compliance officer, Ingrid, tú nos has comentado también, y yo creo que tú tienes la experiencia, cuando uno tiene que tomar decisiones difíciles, a veces incluso tú tienes que dejar tu trabajo. Y eso es súper difícil. ¿Cómo hacemos que una persona que a veces tiene que ir contra la corriente decida dejarlo todo porque la organización está distinto y él tiene valores distintos y es súper complejo? Entonces, finalmente también ese liderazgo tiene que tener esa capacidad también de ser valiente y decir hasta dónde llego y muchas veces también a veces tolerar ciertas cosas. Y a lo mejor puede ser súper poco popular o anti-compliance, algunos van a decir lo que María Jesús está diciendo, pero a veces para que la organización crezca hay que medir esa vara, ¿no? Esa capacidad de no todo es blanco y negro, sino que medir en esa escala de grises, a veces perder cierta batalla para ganar la guerra. Y eso es un desarrollo estratégico que te lo da la empatía, que yo creo que es la última característica que a mí me parece muy relevante y que es muy humana, porque finalmente salir de nosotros mismos nos permite ver todas las otras perspectivas. Y cuando tú puedes ver la perspectiva del otro, la decisión finalmente se potencia. Así que yo creo que esos tres elementos son muy relevantes para poder hacer un liderazgo más efectivo. Pero me parece súper poderoso todo lo que nos están compartiendo en este momento y sin nada se nos ha pasado el tiempo súper rápido. Y no podemos dejar de cerrar el tema del liderazgo ético sin hablar de la cultura, porque si al final el liderazgo marca el tono, la cultura al final nos revela si ese tono realmente se permeó dentro de la organización. Y con eso quiero pedirles a las tres que cerremos con una pregunta de cierre muy en concreto, porque nos va corriendo el tiempo, y es, ¿qué legado deja un liderazgo que integre ese propósito y cumplimiento? Visto así. Te dejo el reto acá, Gabriela, para irnos en el mismo orden y solo tenemos 2 minutitos para responder cada una. Es todo esto que acabamos de ver del liderazgo ético, ¿cómo se traduce en comportamientos concretos que definan y que nosotros podamos ver dentro de nuestra cultura organizacional que tanto queremos? Como mensaje final. Mira, yo creo, bien lo decía María Jesús, hablaba sobre la autoobservación. Entonces yo creo que el liderazgo ético debe tener un efecto muy profundo en la cultura organizacional, porque las culturas totalmente no se construyen por sí solas, sino que se construyen con comportamientos observables. Eh, una cultura influenciada por el liderazgo ético, en esas no, las personas no temen hablar cuando detectan algo incorrecto. Entonces, definitivamente se debe de impulsar la transparencia en los procesos. Y para mí, si yo le pusiera una palabra, eh,
creo que el liderazgo ético impacta directamente en algo bien fundamental, que es la confianza. Cuando las personas confían en sus líderes, se fortalece esa colaboración, el compromiso y ese sentido de pertenencia. Por tanto, se vuelve parte natural de la forma en que las personas trabajan y toman decisiones. Muchísimas gracias, Gabriela. Y sobre esto que tú mencionas, Rose, ¿cómo juega ahí justamente la confianza en el compliance para que realmente sea un elemento que convierta como ese impulso, ese habilitador de sostenibilidad dentro de la organización y no temas solamente basados en temas de control? 2 minutitos porque será tu mensaje de cierre. Tienes el micrófono cerrado. Perdão. Creo que... Ujú. Sim, eu vejo que a confiança ela acaba sendo a essência do que sustenta as organizações, né? Sem confiança, a conformidade realmente da integridade, ela se torna apenas uma vigilância, e não é possível vigiar 24 horas por dia. Então, com confiança, ela acaba se tornando realmente cultura. Eu acabei vendo muitas empresas com controles sofisticados, muito sofisticados, SA, que são reconhecidas de forma global, mas sem relacionamentos, elas acabam se tornando muito frágeis. E já vi também organizações muito simples, pequenas, né, corporações, onde os líderes são éticos, capazes, inclusive, de defender a ética mesmo em silêncio, né? Então, adivinhar quem realmente consegue sobreviver isso por mais de tempo. Então, a confiança ela se constrói quando a liderança cumpre as suas promessas e as pessoas podem falar sem medo. Esse sistema acaba protegendo aqueles que agem de forma correta, porque os erros, por si só, eles se tornam oportunidades de aprendizado, como correção de rotas, e não ameaças. Então, Ingrid, eu acredito que a organização sustentável é aquela que, quando ela tem programa de conformidade, ela não depende desses heróis, de atos heróicos, né, mas sim de hábitos, onde a cultura defende também a ética quando ninguém está olhando. Então, a confiança transforma, sim, a conformidade em um ativo emocional y que acaba siendo también muy estratégico. Gracias, Rose. En esencia, Rose nos decía que la confianza es el corazón de la sostenibilidad. Sin confianza, el compliance solo se convierte en vigilancia. Con confianza se convierte en cultura. La confianza, ella ve que se construye cuando el liderazgo cumple lo que promete, las personas pueden hablar sin miedo, el sistema protege a quien actúa correctamente, el error se convierte en un aprendizaje y no en una amenaza. Y ve también que una organización sostenible es aquella donde el compliance no depende de héroes, sino de hábitos, donde la cultura sostiene la ética, inclusive cuando nadie se está mirando, y la confianza también se convierte para el compliance en un patrimonio emocional y estratégico. Eso me parece estupendo. Gracias, Rose. Y siguiendo sobre esa misma línea de la cultura, de lo que hemos hablado ahorita con Gabriel y con Rose, María Jesús, entonces, ¿qué legado deja un liderazgo que integre ese propósito y el cumplimiento, visto desde obviamente el tema de la cultura que debemos vivir dentro de las organizaciones? Súper, yo creo que hoy estamos en un momento donde es una tremenda oportunidad para todos los que trabajamos en esta área. Pues yo creo que hay una brecha, a lo mejor es una posición personal, pero yo creo que hay una brecha todavía entre el propósito y el compliance. Todavía vemos y los vemos a veces muy separados, nos cuesta todavía estratégicamente unirlos. Entonces yo creo que los profesionales que puedan conectar, ¿cierto?, con esto, mi por qué, lo que soy, lo que quiero ser, con este cumplimiento interno, tienen una tremenda oportunidad. Y en esa oportunidad yo creo que hay efectivamente un legado muy claro, que obviamente uno puede decir la creación de cultura, ¿cierto? La confianza, una confianza más legítima, una confianza que en el fondo se respalda de una consistencia, pero yo creo que uno puede decir es un mitigante real de riesgo, le da permanencia a la organización esta sostenibilidad que hablaba la Gaby, pero sin duda yo creo que lo más importante es la transformación de las personas. Yo creo que cuando uno hace algo o uno quiere hacer algo, o yo tengo esa idea de que cuando una empresa, ¿cierto? O un empresario pone una empresa, la idea es transformar. Y finalmente yo creo que esto, el cambio más sustancial es que tú puedes transformar personas y yo creo que eso es lo más lindo.
A mí me parece fabuloso lo que se ha planteado hoy y por lo que estaba leyendo todos los comentarios que nos colocaron de la pregunta de como brújula, ¿cierto? Y lo que nos rige, creo que estamos sumamente alineados. Pienso que hoy nos llevamos una idea súper poderosa y es que el compliance no alcanza su verdadero valor cuando solo controla, sino cuando se expresa el tipo de liderazgo que una organización decide ejercer, ¿cierto? Cuando hay propósito, cuando hay coherencia y valentía para sostener lo correcto, el compliance deja de ser un límite y se convierte en una fuerza de cultura, confianza, sostenibilidad y sobre todo, yo lo he visto en todos estos años, se convierte en una fuerza de crecimiento y de apertura de oportunidades para las empresas. Así que el compliance nos deja que revela el tipo de liderazgo que existe dentro de una organización, la ética se prueba en decisiones incómodas y la sostenibilidad no se construye sin cultura ni con confianza. Yo creo que hemos abordado de una forma muy atinada este cierre, porque sabemos que ha sido una jornada, 2 jornadas muy cargadas de conocimientos, pero creo que se ha nutrido muchísimo con lo que cada una nos ha compartido y lo que cada una deja allí y cada uno ha dejado allí en el chat, en donde cada uno también está haciendo una brújula para sus organizaciones para facilitar ese crecimiento y esa organización. No sé si hay preguntas de todo lo que hablamos dentro del público, pero me parece que ha sido extraordinario, como lo hemos hablado, quedándonos con estos temas de liderazgo ético, de cultura, de compromiso, propósito. Resaltaba en mis notas, escuchándolas, los temas de afrontar estos dilemas, el autoconocimiento, invitarnos a conocernos mucho más y saber cómo vamos a enfrentar y cómo fortalecernos para ser mejores líderes. Belén, tú mandas la parada con el panel. Sí, chicas, hemos llegado al final del panel, así que bueno, nada, agradecerles porque súper dinámico, súper lindo escucharlas siempre, que aportan tanta inspiración con lo que cuentan y con lo que dan en sus charlas cada vez que he tenido oportunidad de escucharlas.